Claro. Entonces, bueno, este 6,7 de bajada, pues adorna mucho la prensa y bienvenido sea. Y ojalá sea por más de 3 meses. Yo me temo que no, porque hay un régimen, o sea, hay un déficit tarifario de miles de millones de euros. Entonces, industria, por ejemplo, cuando tú tienes un terreno, sea en Barallobre, en La Coruña o en Ferrol, y tú vas a hacer una edificación, sí, y el que te está cobrando el suministro y va a seguir cobrándola a los que tú lleves para esa edificación, te obliga a que tú acometas la obra, o pagues, mejor dicho, porque lo tienen en régimen de monopolio y tú no lo puedes hacer, y si lo haces con una empresa vinculada a ellos de alguna manera. Sí. Entonces, es obligación del que va a hacer el edificio colocarlo. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Los ayuntamientos, cuando hacen las calles, lo que dejan es los tubos preinstalados, para que las instaladoras después lo hagan de forma soterrada. Esto yo creo que está mal concebido. Hay medidas arquitectónicas o de obra civil más adelantadas en el mundo, que son las canalizaciones a través de túneles, ¿no? Pero claro, eso aquí también cuesta mucho dinero, entonces los dineros siempre son escasos, los presupuestos para arreglar las calles son escasas. Hay una calle de Ferrol, concretamente la calle Real, en una manzana en donde se pusieron los setas de 2 centímetros, sí, de que no se usan ni de aplacado. Sin embargo, también es cierto que las que se han puesto ya de 6-7 centímetros también revientan, porque los camiones, fundamentalmente los camiones municipales o casi municipales, que eso va a ser, pues son las que los revientan, porque otros camiones pasan pocos y tampoco están todos los días. Sí. Pero bueno, aún así, quiero decir, aún así, aquí los niveles freáticos también funcionan, porque aquí hay una cantidad de ríos. Galicia dice que es de los 1000 ríos, yo creo que es de los 10.000 ríos. Aquí cada solar del centro, a 6 metros o 3 metros para un sótano, encuentras un río, o sea, encuentras un manantial. Entonces yo creo que todo eso, bueno, pues influye mucho en que se hagan esos soterramientos. Pero es que Fenosa, en este caso ahora ya Gas Natural Fenosa, cuando hace la toma para cualquier historia que necesitas potencia, si pasas de, me parece que son 10 kilovatios, tú por tu coste, con tu coste y dentro de algo que el ayuntamiento no te permite por otro lado, tienes que hacer un transformador. Y a ver, en una fachada de una vivienda protegida, de un edificio protegido, no puedes hacer un transformador. Pero sí, claro. Porque tienes que hacer una puerta homologada de hierro y tal, que no te la permiten poner. Es decir, aquí las cosas, en fin, no están nada claras, ni son nada favorables a que se hagan las cosas. En todo caso, industria protege siempre al suministrador. Pero ¿y por qué no? Pero el problema era ¿pero por qué no se entierra todos esos cables? Cuesta muchísimos millones de euros. Son muchos millones. Muchos millones de euros. O sea, no hay presupuesto. Bueno, pero a ver, cualquier ciudad avanzada del mundo, claro, salvo Tokio, que vi menos, pero Estados Unidos, en todas las ciudades de Estados Unidos vemos los cables por doquier, por todas partes. Pero digo yo, pero Nueva sí, York, hasta ahora mismo, porque nos ha pillado el toro, pero es que hasta hace nada se nos llenaba la boca y teníamos grandes inversiones como aeropuertos que no sirven para nada, ciudades de la cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí la cuestión no es que no haya dinero, aquí la cuestión, no te digo los tres, te digo la ciudad de la cultura, que son 83.000 millones de pesetas tirados a la basura, y como eso otras muchas cosas. Eso ya ha sido Luego el dinero lo había, lo que ha ocurrido es que ese dinero ha servido no para el bien común, sino para enriquecer los bolsillos de muchos. Tú hablabas al principio que el problema que tuvimos aquí en Ferrol era la crisis del Golfo. Sí. Yo es que creo que aparte de la crisis del Golfo, el problema que tenemos en España es que está llena de golfos. No era el Golfo, eran golfos. Bueno, y entonces, claro, pero la clase política, chico, si es a la que te refieres en este momento con golfos, o si somos todos me refiero en general, a la picaresca que hoy en día llámale pues golfos, el pueblo, y es que caramba, Dios mío. El pueblo español será buena, así, nos habrán enseñado así, no sé por qué nos habrán enseñado si somos golfos. Bueno, pero yo lo que me refiero es a los dineros públicos, latina, ¿no? Me refiero a los dineros públicos y a quien ha tenido que gestionarlos. Vamos a ver, un presidente de gobierno ha dicho en sede parlamentaria que el dinero público no era de nadie, que era del viento. Esto lo ha dicho el señor Zapatero, pues fíjate, pues claro, señor casi mío, primo hermano nuestro, ¿no? Lo ha dicho en sede parlamentaria, es que no lo dijo en una conversación de amigos que eso haya trascendido, lo ha dicho en sede parlamentaria. El dinero público no es de nadie, es del viento. Pues ¿tú crees que así podemos ir bien? No. Así tenemos todas las líneas volando y no tenemos las líneas soterradas. Lo que pasa es que a las operadoras, si no se les debiese tanto dinero y no se les debiese tantos favores, se les podía exigir, pero así no se les puede exigir. Así no se les puede exigir. En Narón ha tenido que la constructora de lo que criticábamos, bueno, que hice yo una pequeña crítica de exceso de volumen edificatorio.
de las 670 viviendas, junto con otra que hacía 200, tuvieron que ponerse de acuerdo y pagaron casi 1,5 millones de euros para soterrar las líneas de alta tensión. Pero es que, ojo, cuando le llevan suministro a Megasa, que es la mejor industria hoy en día, por lo menos la más saneada, gracias a los mercados exteriores, no interiores, a la exportación, que es lo que está salvando a este país. Megasa, como lleva las líneas y le hicieron una subestación para llevarle la potencia que consume, el Ayuntamiento de Narón, por donde pasan los cables de la suministradora, en aquel momento Fenosa y hoy Gas Natural, cobra el derecho de vuelo. El Ayuntamiento cobra el derecho de vuelo de esas líneas. O sea que a lo mejor ahí el Ayuntamiento, en vez de cobrar, debería de obligar a que fuesen soterradas. Efectivamente. Pero tampoco es fácil. En las zonas interurbanas, en las urbanas, no es fácil. Por supuesto. En las urbanas, además, se han dejado las precanalizaciones. Pero después la operadora no se le obliga, porque eso sería un pleito, pues es como que pague Bazán el impuesto del IBI, o es como que pague el agua, o es como que pague no sé qué. Ahora te voy a tocar otro tema, pero ahora tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Perdona, Pepa, sigo siendo yo. No, es que hay un tema que habéis comentado que es carísimo, que industria protege a las suministradores de energía y tal. Bueno, yo creo que se trata de crear unas leyes municipales y el que quiera jugar, que juegue, y si no se pincha la pelota. Es decir, de acuerdo, hay canalizaciones en Ferrol. Fenosa las utiliza. Pues por los metros que utilice se le cobra lo que ha costado esa parte de esos metros de canalización. Y por narices, vamos. A mí me han podado un ciprés híbrido de 80 y tantos años, Unión Fenosa, sin permiso mío, porque estaba yo en Cabañas y cuando entré me encontré en el jardín a los tíos subidos con unas escaleras cortando ramas de más de un brazo mío, y soy gordo, un brazo hermoso, claro, que me destrozaron el árbol y con el último ciclón se cayó el pobre árbol de 83 años. Bueno, puse una denuncia a la Guardia Civil de Fene y hoy es el día que sigo sin saber nada de esa denuncia. Y estoy hablando del ciclón Klaus, que no es de ayer. Porque la administración tiende a proteger a las eléctricas, está claro. Es que es un cortijo propio de las empresas de energía. Y con la lucha que hay en este momento de competencia entre Iberdrola, entre Fenosa y entre las otras, estoy convencido de que si el que no se está quieto no sale en la foto. Sí. Si aceptan, bueno, es que no les queda más remedio. Yo pienso que no se trata de una imposición de ningún tipo fascistoide ni drástica. La central nuclear de Lemóniz, yo no estaba muy de acuerdo con ella, pero como el grupo que preconizaba la oposición distaba mucho de ser políticamente correcto y parecido a mi forma de pensar, pues bueno, no participé. Pero la desmantelación de Lemóniz fue de ponerte los pelos de punta. Yo he navegado por delante de Lemóniz y ves lo que está ahí abandonado, y aquello costaba una fortuna. Bueno, pues Iberdrola no quebró por eso. Claro. Y a mí, Reganosa, que se pueden llevar la mayor parte de los depósitos flotando a Caneliñas. O sea, que desmantelar eso no cuesta gran dinero. Caray. Es que ahí es donde podríamos tener nuestro puerto deportivo. Naturalmente que sí, naturalmente. Muchas gracias. Además te recuerdo, Pepa, que yo tengo un proyecto bastante simpático para San Felipe, que creo que sería muy rentable para la ciudad, y además así se acababa la patata caliente que tiene en las manos el ayuntamiento. Pero como me has dicho que me ibas a llamar y no me has llamado, pues aquí sigo. Pero te voy a llamar, pero no dudes que te voy a llamar, porque es un proyecto interesantísimo y desde luego lo vamos a comentar aquí en este programa. Muchísimas gracias, Javier. Avanzando con él. Muchas gracias. Muchas gracias. El titular de las redes es Red Eléctrica Española. Sí. No es la operadora. Y después las distintas operadoras que se dice que están operando y que te contratan el suministro, compran la corriente a Fenosa, o sea, a gas natural en este momento. Y le compran y te la venden a ti. Bajan un poco su margen de explotación, posiblemente el primer año, tiene menos beneficios y después reajustan los precios. Sí, es decir, aquí nadie da duros a cuatro Pero ahora pesetas, nos vamos a meter antes. en el tema del turismo, que nos lo dejaron emplazado ahí. Mira, Bueno, pues vamos eso. a ver dos cosas que te voy a decir. En este momento, Ferrol, hablaba yo al principio,
y tú creo que estás de acuerdo conmigo, lo que sí tiene y no nos puede quitar nadie, de momento, es la belleza de su ría, que se la están cargando poco a poco y cada vez las actuaciones van siendo más agresivas. Por ejemplo, lo que ha dicho este señor de Reganosa. Reganosa nunca debió de estar ahí, tendría que haber estado siempre en el puerto exterior. Pero el germen de Reganosa, ¿dónde nace? Pero ¿Dónde nace el germen de Reganosa? Dime. En los depósitos de Alau, del señor de Forestal Tojero, del Atlántico. de Forestal del Atlántico. Bien, pero Reganosa es un proyecto que lleva adelante el Partido Popular y luego aplauden con las orejas el PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego. Por lo tanto, ha sido una especie de desfeita entre los tres. Cuidado con lo que a lo mejor se pretende hacer con el tren a Caneliñas. Mucho cuidado, pero dejando el tema aparte... No nos machaques el debate de No, dejando el tema aparte, que no voy a entrar en ese tema, digo una cosa. Para mí, Ferrol, lo fundamental es el turismo, sí, por la belleza, por el enclave, por la ría y por las posibilidades. Y lo que sería prioritario es un puerto deportivo, en donde los yates de todo el norte de España vinieran a recalar aquí, que se quedaran aquí durante todo el invierno, y un puerto deportivo con su marina seca, donde ellos pudieran estar. ¿Cómo entiendes tú en este momento que teniendo el muelle carbonero como lo tenemos, que tenemos el muelle de Cruxeiras como lo tenemos, como los consignatarios que están en el actual puerto, que lo lógico es que se vayan a Caneliñas, aunque les resulte muy incómodo el coger el coche y ir hasta allí, pero lo lógico es que ese puerto se recupere, porque si hablamos de tirar murallas, hablando de turismo, la gran muralla que tiene en este momento la ciudad de Ferrol son todos los galpones del puerto desde el final de la autopista y esa maravillosa pasarela que es preciosa. Pero eso sí que es una muralla china, no se ve nada y eso ha ido creciendo paulatinamente. Señores, todas esas cosas fuera al puerto exterior y recuperemos este puerto y hagamos el primer germen de ese turismo de calidad que pretende la ciudad, que sería un puerto deportivo. ¿Por qué es tan difícil el puerto deportivo? El puerto exterior de Ferrol, de Caneliñas, puede ser uno de los más rentables del sur de Europa. El exterior de Caneliñas. El puerto exterior de Caneliñas. Sí, pero eso es otro puede tema. ser uno de los más rentables, sí, pero ya verás. Puede ser uno de los más rentables del sur de Europa, por nuestra conexión con por el supuesto. resto y tal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las vías de comunicación que se han hecho es de un solo carril por cada sentido. Si tú metes un tránsito del carbón para Endesa, que se sigue transportando, bien, por la carretera, que son 1000 camiones o no sé cuál es la cadencia, en este momento igual le digo una barbaridad, pero son un montón de centenares de camiones, colapsas la carretera. Entonces, por la nueva carretera. Por la nueva carretera, los accesos, claro, bien, porque lo que no bien. puede ser por... No, si el tren es necesario, ¿cómo no va a ser? El tren es fundamental. Lo que pasa es que, mira, aquí las obras se convierten en obras magnas. Yo el otro día que tuve un pequeño debate con una amiga nuestra en Facebook, hablando del Coliseo de Roma, el Coliseo de Roma se hizo, bueno, yo lo tenía confundido con el Aurea Magna, que hizo cuando Nerón quema Roma, hace 70 años de Cristo, hace el Aurea Magna y después Vespasiano la tira y hace el Coliseo. ¿Sabes cuánto tardaron en hacer el Coliseo de Roma 70 años después de Jesucristo? Es decir, hace casi 2000 años. Tardaron 10 años. En el saneamiento de la ría llevamos 25 años. En el saneamiento. En el saneamiento de la ría. Mira, el saneamiento de la ría podía crear más de 6.000 empleos. Naturalmente. Más de 6.000 empleos. Yo recuerdo cuando en la ría, porque mi padre tenía un restaurante marisquería en Ferrol, yo creo que el mejor de aquel momento, y el riesgo que cogía él en tener todo el marisco, digamos, contratado, y había que venderlo al precio que fuese, y no se daba consumido, había que exportar. Zamburiña, vieira, camarón, cigala, lubricante, langosta, centolla, o sea, a todo miles. Eso lo da la ría, que es una maravilla. Eso es una riqueza natural tremenda, aparte ya de los bivalvos, tanto el berberecho, y ¿por qué no bateas?